Hola, te saludan Roxana Morales y Enrica Torres. del área de finanzas y legales de ISQCB. Queremos felicitarte por formar parte de este gran equipo que es ISEC. Apreciamos tu valioso tiempo y te agradecemos por participar en esta capacitación en la cual te explicaremos la normativa jurídica de ISEC a escala internacional, nacional y local. Se esbozarán los aspectos generales en torno a la situación jurídica de la organización. Estableceremos un análisis en derecho comparado sin ahondar en profundidad entre la normativa venezolana y la extranjera referente a ISEC. Responderemos a algunas preguntas e inquietudes presentadas por los miembros del comité de ISQCB y finalmente resolveremos 5 casos hipotéticos, ello con el apoyo de destacados miembros de ISEC que nos colaboraron y tuvieron una favorable disposición para concertar entrevistas. La primera parte de esta capacitación se refiere a los aspectos generales. ¿Qué es ISEC? Identidad legal de las ONGs. ISEC en Venezuela, su situación fiscal, la función de los comités locales y la normativa interna de la organización. Ahora bien, ¿qué es ISEC? Es una organización no gubernamental, término que la distingue de otros organismos, puesto que se caracteriza por su no pertenencia al Estado, así como por carecer de fines de lucro y cuyo ámbito de desarrollo es privado. Las ONGs cumplen un rol de acompañamiento en los procesos de desarrollo de las personas, en la realización de actividades de interés social, a través de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, que son expresión y vehículo a la vez de la participación ciudadana. Esto según Parodi en el año 2000. ISEC es una organización global, apolítica, independiente, sin fines de lucro, dirigida por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. Sus miembros están interesados en tópicos globales, liderazgo y gerencia. ISEC no discrimina en la base de raza, color, género, orientación sexual, credo, religión, nacionalidad, origen social o étnico, tal como lo estipula el Compendio Internacional en su artículo 2. El Compendio Internacional, adicionalmente, en su parte 8, en su artículo 1, indica que la fundación lleva el nombre de Stichting ISEC International y tiene su sede en el municipio de Rotterdam, Holanda. Con respecto a la identidad legal de las ONGs, como lo es ISEC, el ordenamiento jurídico venezolano no le otorga personalidad jurídica, razón por la cual deben adoptar una figura clásica de asociación civil o fundación para operar dentro del territorio venezolano. En atención a lo anterior, para adquirir personalidad jurídica propia, es decir, ser sujetos de derechos y obligaciones, ISEC adopta, en Venezuela, la figura de asociación civil sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Código Civil venezolano, el cual indica que son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos, numeral 3, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. La personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de registro del departamento o distrito en que hayan sido creadas, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos. El acta constitutiva expresará el nombre, domicilio, objeto de la asociación, corporación y fundación, y la forma en que será administrada y dirigida. Se protocolizará igualmente, dentro del término de 15 días, cualquier cambio en sus estatutos. En nuestro país, ISEC se denomina Asociación Civil ISEC en Venezuela 58. Su objeto principal es perseguir única y exclusivamente objetivos de utilidad pública, sin fines de lucro, tales como la organización de actividades educativas, científicas y culturales, que ayuden a complementar la educación académica de sus miembros y de otros estudiantes de educación superior en Venezuela, así como la interrelación de dichos estudiantes con otros alumnos e institutos del país o del exterior. Su domicilio es la ciudad de Caracas, en el distrito Sucre, urbanización Terrazas del Ávila, Universidad Metropolitana, edificio La Arboleda, nivel mezanina, oficina ISEC, pudiendo establecer oficinas y comités locales en cualquier lugar del país. Nos preguntamos, ¿puede ISEC en Venezuela tener varios domicilios? Sí, al respecto es menester citar el artículo 28 del Código Civil venezolano, cuando las personas jurídicas tengan agentes o sucursales establecidos en distintos
de aquel en que se halle la dirección o administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la sucursal o agencia, respecto de los hechos, actos y contratos que ejecuten o celebren por medio del agente o sucursal. Con respecto a las cuentas bancarias, AESEC en Venezuela había manejado hasta el año 2013 únicamente 2 cuentas corrientes en el Banco de Venezuela, bajo igual titularidad. Asociación Civil AESEC en Venezuela 58. Una para percibir ingresos provenientes de intercambios 0102 0235 39 0000 17 22 68 y otra para eventos 0102 0235 39 0000 17 21 90. A partir del año 2014, apuntando hacia la legalidad y la descentralización de las operaciones, se acordó abrir una cuenta corriente principal en el Banco Mercantil y cuentas asociadas para cada comité local. El manejo de la cuenta queda sujeto al criterio de cada presidente de comité local, junto a su vicepresidente de Finanzas y Legales. En el caso de AESEC-UCB, se acordó que la presidenta del comité local manejará el dispositivo que arroja las claves de confirmación de las transacciones y será la persona encargada de realizar las transacciones. Estas deberán ser aprobadas por el comité miembro, habiendo sido previamente auditadas por la vicepresidenta de Finanzas y Legales en podio. Así se obtendrá la aprobación del EMSI, garantizando un flujo efectivo del dinero. Además, cada comité local puede manejar cuentas auxiliares para el flujo de ingresos extraordinarios. El estado de cuenta mensual es adjuntado a los soportes de la contabilidad interna. El manejo de la cuenta queda a cargo de la LCP y la VP Finance and Legal, quienes aprueban en conjunto las transacciones. El número de la cuenta corriente es 0105 0763 4617 6300 9246 a nombre de AESEC-UCB. La situación fiscal. En el actual basamento jurídico de orden constitucional se establece el deber de toda persona, natural o jurídica, de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. En este sentido, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, es el encargado de recaudar tributos a nivel nacional, organismo creado por ley. Según Providencia número 0048 del 25 de julio de 2013, Gaceta Oficial número 40.214, se crea el nuevo Registro Único de Información Fiscal, RIF, para fines de control tributario de los impuestos, tasas y contribuciones administrados por el CENIAT. Previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en su página web, expedirá un certificado de inscripción en el Registro Único de Información Fiscal. El número de RIF de la Asociación Civil AESEC en Venezuela 58 es J-2986-1444-7. Impuestos sobre la renta y AESEC en Venezuela. Exención. Las instituciones que están exentas del impuesto sobre la renta son las instituciones religiosas, artísticas, científicas, tecnológicas, culturales, deportivas y las asociaciones profesionales o gremiales, siempre que no persigan fines de lucro. Numeral 10 del artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, publicada en la Gaceta Oficial número 38.628 de fecha 16 de febrero del 2007. Tal exención se limitará estrictamente a los enriquecimientos por las actividades que les son propias. Para la ley del impuesto sobre la renta, lo importante no es la forma en que se utiliza el enriquecimiento, sino que la actividad que generó el enriquecimiento esté sustancialmente relacionada con los objetivos y la finalidad no lucrativa de la institución exonerada el impuesto. En caso que la institución realice otras actividades que podrían considerarse como no propias de este tipo de organización, por ejemplo, realizar habitualmente actos objetivos de comercio, la institución estaría obligada a pagar impuestos sobre la renta por los enriquecimientos provenientes de las actividades que no le son propias. Para ello, y en caso de ser aplicable, deberá distribuir los costos y deducciones comunes en forma proporcional a los ingresos gravables y a los exentos. Esto se encuentra establecido en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es importante destacar que AESEC en Venezuela se encuentra exenta del pago del impuesto sobre la renta, por calificarse como una asociación sin fines de lucro. Sin embargo, ocurrió en fechas recientes un cambio de estatus en la plataforma del CENIAT, que impide a nuestros donantes deducir su dádiva a AESEC en su declaración de impuestos sobre la renta.
se están realizando las gestiones necesarias para corroborar nuestro carácter de exento ante la Administración Tributaria. La declaración. El artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su tercer apartado, indica, entre otras cosas, que las asociaciones sin fines de lucro deberán presentar la declaración anual de sus enriquecimientos o pérdidas, cualquiera sea el monto de los mismos, por lo que se entiende que aunque AIESEC en Venezuela no genere renta producto de ninguna actividad comercial, debe realizar la respectiva declaración ante el SENIAT en el cumplimiento de sus deberes formales. En este sentido, se dictó la Providencia Administrativa número 0034 con fecha 15 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 40.207, la cual establece el deber de presentación electrónica de las declaraciones del impuesto sobre la renta a través del portal fiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. Asimismo, existen otras formalidades que deben llevarse a cabo a fin de cumplir con la obligación tributaria, establecidas en reglamentos, decretos, providencias y resoluciones. Impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos y AIESEC en Venezuela. Exoneración. Según el decreto 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 36.287 de fecha 9 de julio de 1997, en su artículo primero, indica que se exonera del impuesto sobre sucesiones y donaciones establecidos en el artículo 57 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y demás ramos conexos A, numeral 2, los establecimientos privados sin fines de lucro que se dediquen principalmente a realizar actividades de carácter científico, docente, artístico, cultural, deportivo, recreacional o de índole similar. El beneficio de esta exoneración está sometido al cumplimiento de los siguientes requisitos. Deberá destinar a la realización de sus actividades el 75% de sus ingresos. Artículo 3. AIESEC destina la totalidad de sus ingresos a las actividades culturales establecidas en su documento constitutivo y por ende cumple con este requisito. De igual manera, para gozar de la exoneración establecida en este decreto, los representantes de los establecimientos y entidades privadas sin fines de lucro señalados deberán informar a la Administración Tributaria cada una de las transmisiones efectuadas a su representada dentro de los 30 días siguientes a la fecha del otorgamiento del instrumento de propiedad del bien transmitido o de la entrega real, si fuera el caso. Probar a la Administración Tributaria que su representada reúne las condiciones para disfrutar de la exoneración. Por último, el artículo 5 expresa que la exoneración a que se contrae este decreto será por tiempo indefinido. Comité Nacional versus comités locales. Para cumplir con sus objetivos, AIESEC en Venezuela se apoya en comités locales, los cuales son núcleos de la misma, encargados de representar, coordinar, manejar y desarrollar a la asociación civil AIESEC en Venezuela 58 en su campo de acción, velando por el cumplimiento de su objeto social. Un comité local podrá constituirse previa aprobación del Comité Nacional, como sucursales en las distintas ciudades de la República Bolivariana de Venezuela, bajo los mismos objetivos, fines y propósitos que rigen a la asociación civil. Esto de conformidad con lo establecido en el Acta Constitutiva en su capítulo 3, artículo 7. Las principales características de las sucursales son: primero, no tienen personalidad jurídica propia diferente de la principal. Segundo, administra su dinero, ya que efectúa sus propios pagos. Tercero, lleva libros de contabilidad, tiene un sistema contable. Cuarto, no tiene capital social. Quinto, el régimen tributario le es aplicable únicamente a AIESEC en Venezuela. Sexto, tener un sistema contable como Contaplus o cualquier licencia. Normativa interna de AIESEC. Entre los diferentes instrumentos normativos de AIESEC es necesario destacar con su estructura básica los siguientes: el Código de Ética de AIESEC, el Compendio Internacional, el Compendio Nacional de AIESEC en Venezuela y por último, el Compendio Local AIESEC-UCB. Primero, el Código de Ética de AIESEC. Este código define los principios y valores que debemos seguir en nuestro camino AIESEC. Independencia,
alianzas y recaudación de fondos éticos, relaciones con nuestros grupos de interés, equidad y diversidad, transparencia, confidencialidad, buen gobierno y gestión profesional, procedimientos para resolver las cuestiones éticas, las disposiciones especiales y la implementación de este código. En segundo lugar, el compendio internacional. Contiene las reglas que debe cumplir cada uno de los comités miembros. Está estructurado en la siguiente forma. 1. Constitución de IASEC. 2. Membresía. 3. Financiamiento para la organización global. 4. Toma de decisiones globales. 5. Gobernabilidad y asesoramiento de socios. 6. Conferencias y reuniones. 7. Otras obligaciones. Y 8. IASEC International. Al final tenemos los documentos soporte. Compendio Nacional de IASEC en Venezuela. En este se establecen las normas que debe seguir el comité miembro. Sirve como marco de referencia de los comités locales. Se estructura en capítulos. Capítulo primero. Constitución de IASEC. Segundo. Estructura organizativa. Tercero. Membresía nacional. Cuarto. Roles de IASEC Venezuela. Quinto. Disposiciones finales. Sexto. Disposiciones transitorias. Compendio local IASEC-UCB. Este compendio rige las actividades internas del comité local IASEC-UCB. Tiene una amplia y completa estructura, dividida de la siguiente manera. Título primero. Preámbulo. Segundo. Organización y estructura. Tercero. Membresía. Cuarto. Régimen de permanencia. Quinto. Asistencia a eventos de la organización. Sexto. Procedimientos parlamentarios. Séptimo. Manejo financiero. Octavo. Reformas y enmiendas. Noveno. Cierre. Segunda parte. Comparación normativa. En esta sección estableceremos algunas comparaciones entre la normativa venezolana y la extranjera referente a IASEC. Nos referiremos a 3 países: España, Reino Unido y Colombia. IASEC en España cuenta con 14 comités locales y ha realizado un total de 99 TIENS y 154 IPIs durante el año 2013. El Código Civil Español vigente distingue a las asociaciones de las fundaciones. A las primeras se les reconoce el carácter de utilidad pública cuando cumplen con un fin de interés general, carezcan de ánimo de lucro, desarrollen una actividad abierta a beneficiarios diferentes de los asociados y la junta directiva debe desarrollar su actividad de manera gratuita. Dentro de su escritura pública, lo que en Venezuela llamamos acta constitutiva, se debe identificar al fundador, manifestar su voluntad de constituir la entidad, el valor de la dotación, los estatutos y la designación de quienes conformarán el órgano de gobierno denominado patronato, en Venezuela junta directiva. Se protocoliza el documento en el registro de la comunidad donde se encuentre la oficina del comité. El régimen fiscal aplicable es prácticamente idéntico al venezolano. Recordemos, pues, que gran parte del régimen jurídico de nuestro país está inspirado en leyes españolas. IASEC Reino Unido fue fundado en 1953 por Lionel Simons. Un año después, 12 campus se habían convertido en parte de la Asociación Nacional, se habían realizado más de 120 intercambios y el Reino Unido fue aceptado como país miembro de pleno derecho. IASEC Ltd. Es una compañía registrada en Inglaterra y Gales con un número de registro 012-06-976 y como una organización benéfica registrada en la Comisión de las Organizaciones Benéficas con el número de registro 274-779. Cuenta con 22 comités locales y realizó un total de 381 intercambios en el año 2012. El sector no lucrativo del Reino Unido está destinado en un gran porcentaje a la educación, asistencia y servicios locales. Respecto de otros países, este sector ha crecido especialmente en las organizaciones dedicadas a actividades internacionales como IASEC. En el Reino Unido, las compañías deben registrarse ante las Companies House, similares a los registros mercantiles en Venezuela,
y siguiendo con un procedimiento similar al nuestro. Por ser una institución benéfica, ISEC en el Reino Unido debe registrarse en la Charity Commission, que aunque no es un departamento ministerial, es el regulador y el secretario de obras de caridad en el Reino Unido, y tiene una serie de funciones cuasi judiciales donde utiliza poderes similares a los de la Corte Suprema. Realizan la declaración anual ante la Charity Commission por medio de la página web del mismo. En el informe del síndico, ubicado en la plataforma myISEC.net, se encuentra toda la información legal y administrativa de ISEC Reino Unido. De acuerdo con la norma general que rige las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, las organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro se pueden constituir de tres formas: por acta de constitución, escritura pública o documento privado. En ellos deberá constar al menos el nombre, domicilio e identificación del otorgante, el nombre de la entidad que se cree, la clase de persona jurídica, objeto, patrimonio y forma de hacer aportes, la forma de administración y atribuciones del administrador y representante legal y sus nombres, periodicidad de las reuniones ordinarias y casos en los cuales habrá de convocarse reuniones extraordinarias, duración de la entidad y causales de disolución, la forma de liquidación una vez disuelta, facultades y obligaciones del revisor fiscal si es el caso. En Venezuela, se constituye mediante un acta constitutiva que luego es protocolizada ante el funcionario competente, cumpliendo más o menos con los mismos requisitos planteados anteriormente. ISEC en Colombia cuenta con 17 comités locales y pertenece al régimen especial de conformidad con el artículo 19 del Código Tributario, modificado por el artículo 8 del Decreto 863 de 2003, que indica lo siguiente: las corporaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, con excepción de los contemplados en el artículo 23 del Código Tributario, deben cumplir con las siguientes condiciones: que los objetos y los recursos se destinen a las actividades de salud, el deporte, la educación formal y ecológico, la protección del medio ambiente, cultural, científicos o tecnológicos, o programas de desarrollo social. Que esas actividades sean de interés general. Que el excedente sea reinvertido plenamente en las actividades de su objeto de organización. Caso similar al estipulado en nuestro Código Orgánico Tributario y a las leyes especiales en materia tributaria. Es importante destacar que aunque existen diferencias entre los ordenamientos jurídicos, no solo los mencionados anteriormente, sino a nivel mundial, existe cierta uniformidad que deben tener con respecto al cumplimiento de los requisitos o criterios de membresía a nivel internacional, lo que facilita la obtención de la información referente al régimen jurídico aplicable a cada uno de ellos. Tercera parte. Preguntas, inquietudes, casos. Antes de introducirnos en este segmento, es necesario hacer la salvedad de que las respuestas dadas a estas incógnitas están enmarcadas dentro de la normativa jurídica vigente, tanto interna como externa. Ello no obsta para decir que las soluciones planteadas a los casos son únicas y absolutas, puesto que existen derechos constitucionales para los infractores de la norma, así como una serie de procedimientos que se han de seguir en cada caso concreto, y dependiendo de los hechos, pruebas, recursos, entre otros, se obtendrá una respuesta judicial que no necesariamente irá de la mano con lo aquí expuesto. ¿Por qué y de qué manera ISEC recibe flujo de dinero? En toda organización es necesario disponer de una cierta cantidad de dinero destinada a gastos administrativos. Estos permiten el correcto funcionamiento de la misma y de esta forma alcanzar sus objetivos. Como organización, ISEC recibe aportes de comités miembros, como es establecido en la parte 2, Membership 2.3.6, obligaciones con la red global, del Compendio Internacional. Esta normativa indica que entre las obligaciones para con la red global se encuentran el pago por conceptos de afiliación, servicios, TCS, fees o Global Travel Cost Sharing, Fondo Global para compartir los costos de viajes y contribución a los fondos restringidos según lo legislado por la Plenaria Global. De igual forma, ISEC en Venezuela recibe donaciones y otros aportes por parte de empresas,
Para ello, deben seguir los procedimientos legales y fiscales existentes como el contrato y la carta de aceptación de la donación tal como lo estipula el artículo 1439 y 1440 del Código Civil, así como la entrega de la factura correspondiente por concepto de los bienes donados emitida por las compañías, en caso de ser un bien tangible. La compañía donante emitirá una carta indicando los bienes donados, y esta deberá ser firmada y sellada por el donatario en calidad de aceptación de los bienes. Ambas partes han de aceptar los términos allí establecidos. Si bien se puede realizar en forma de un formato de contrato, esta no necesita ser notariada. Sin embargo, si los bienes son inmuebles, se debe hacer constancia mediante documentos públicos protocolizados de conformidad con lo dispuesto igualmente en el Código Civil. Es importante mencionar el artículo 1133 de nuestro Código Civil venezolano, el cual indica que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas a un vínculo jurídico. Si ISEC International no tiene personalidad jurídica, pueden celebrarse contratos con ella. En caso de incumplimiento del contrato, ¿qué acciones legales se pueden tomar? Aunque una ONG no tenga un documento constitutivo, es decir, un contrato en el cual se fijen los estatutos necesarios para conformarse como una persona jurídica, ésta puede celebrar contratos actuando como una agrupación de personas dentro de una relación jurídica obligacional. Entiéndase esta como aquella en cuya virtud el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento de una determinada prestación, de manera que, si no lo hace, aquel contará con la garantía del patrimonio de éste para hacer efectivo su derecho de crédito. Bernat, en el 2012. Es una relación jurídica obligacional de tipo solidaria, ya que cada uno de los miembros que la conforman, comités miembros o EMSIS, se compromete a responder por la totalidad de la deuda contraída por ISEC International. Por lo tanto, no es necesario tomar acciones legales hacia la ONG, pudiendo tomarlas hacia un comité miembro específico. Tales acciones son de naturaleza civil y de contenido económico. En ocasiones pueden ser de tipo penal, atendiendo al régimen jurídico del país del comité miembro. En nuestro Código Civil se encuentran estipuladas las obligaciones solidarias en la sección 4, capítulo 2 de las diversas especies de obligaciones, del título 2 de las obligaciones. Adquisición de divisas por parte de los comités locales, comités miembros y ISEC International. En Venezuela, la compra de divisas solo pueden realizarla las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país. Caso de la Asociación Civil ISEC en Venezuela 58, y se hará a través de transacciones en moneda extranjera y bonos, ofertados por personas naturales y jurídicas del sector privado, Petróleos de Venezuela, PDVSA, y el Banco Central de Venezuela, BCV. Tal información es suministrada por la Gaceta Oficial número 40.387 de fecha 4 de abril del año 2014, en la que se publica el convenio cambiario número 28 que establece las condiciones del Sistema Complementario de Administración de Divisas 2, SICAD 2. Entre los aspectos más importantes para el proceso de adquisición de divisas por parte de las personas jurídicas, es necesario destacar: la persona jurídica debe estar inscrita en el registro de usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas, RUSICAD, mediante la página web rusicat.extra.bcb.org.be/rusicad/. Debe tener toda documentación solicitada vigente para el momento de la realización de la oferta. Debe poseer una cuenta en dólares para la liquidación de los mismos. Debe estar a nombre del titular y no a nombre de terceros. Debe tener dinero disponible en cuenta en bolívares para generar una oferta de compra. La misma debe estar a nombre del titular y no a nombre de terceros. No podrá participar en dicha subasta si fue sancionada con anterioridad por las autoridades cambiarias. Quedan excluidas las personas jurídicas que no hayan tenido actividad en el ejercicio fiscal inmediatamente precedente al ejercicio del cual corresponda cada convocatoria. Si fue adjudicada en un proceso de subasta del SICAD 2, no puede efectuar el proceso nuevamente en la próxima subasta. La asignación de las divisas en el SICAD 2 será a través de subastas que podrán ser para sectores específicos de la economía o convocatorias del BCB. La cantidad de dólares que se podrá comprar será de acuerdo a cada convocatoria.
El Banco Central de Venezuela hará pública la información de cuánto tiempo serán las subastas e indicar el plazo para formalizar ante el banco la participación en la subasta del SICAD 2. Cada subasta tendrá un propósito en específico. Las divisas adquiridas tendrán que utilizarse para ese fin. De lo contrario, cometerá un ilícito cambiario. Se debe mantener la documentación que soporte las operaciones de las postulaciones favorecidas a disposición del ente regulador para futuras revisiones por 3 años. El generar una oferta de compra no garantiza la adjudicación del monto solicitado. A través de esta vía, solo se participa en el proceso para solicitar la adjudicación de las divisas. La asignación dependerá de las condiciones que BCB disponga. Los resultados de la subasta se darán a conocer a través de los operadores cambiarios, dependiendo del cronograma de la emisión subastada. Por su parte, la Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos, en su capítulo 4 de los ilícitos cambiarios, establece los supuestos considerados ilícitos para la adquisición de divisas en el país y su respectiva sanción. De conformidad con lo establecido en el artículo 29, las personas jurídicas serán sancionadas por faltas cometidas por sus representantes con multa del doble a su equivalente en bolívares por el monto de la operación. Los gerentes, administradores, directores y dependientes que hayan cometido alguno de los delitos establecidos en esta ley, actuando en representación de la persona jurídica, serán sancionados con pena de prisión de 2 a 6 años, y los miembros de los órganos directivos que hubieran adoptado la decisión correspondiente, la pena se le incrementará en 1/3. Los delitos establecidos son adquisición de divisas mediante engaño, utilización de divisas a fines diferentes a los establecidos para su adquisición, obtención de divisas violando las normas y procedimientos establecidos, por medios electrónicos financieros o con conocimiento especializado, incumplimiento del reintegro de las divisas en el periodo establecido de 15 días. Adicionalmente, se cobrarán intereses moratorios en caso de incumplir con las fechas de cumplimiento de reintegro a favor del Tesoro Nacional, calculado sobre la base de la tasa máxima. Los ELSIs no tienen personalidad jurídica, por ende, no pueden adquirir divisas en nombre propio. Quien tiene la capacidad jurídica para hacerlo es el EMSI o comité miembro, como asociación civil. No obstante, el comité local puede manejar parte de los recursos adquiridos por el EMSI por concepto de compra o donación, siempre que los mismos sean utilizados con el fin para el cual fueron adquiridos. Por su parte, ISEC International adquiere divisas por medio de la cancelación de las cuotas de afiliación de cada comité, los Global Service Fees y los Travel Cost Sharing Fees, fondo global para compartir los costos de viajes, para cubrir los costos de administración de la ONG. ¿Es correcto legislar como criterio de membresía aplicable a los ELSIs en ISEC en Venezuela garantizar como reserva legal un mínimo del 10% sobre los ingresos brutos en el ejercicio económico? Es un criterio basado en la sustentabilidad. No deberías iniciar un nuevo ejercicio económico en cero. El fondo fijo debe ser lo suficientemente robusto como para soportar las variaciones de las circunstancias en el país. Son ingresos que van a ser invertidos en la organización, no van a ser distribuidos entre sus miembros. De demostrarse una malversación de fondos por parte de un miembro de ISEC a nivel de una sucursal, ¿cuáles son las acciones a tomar? ¿Y si ocurre a nivel nacional? ¿Y si es a nivel internacional? En primer lugar, la malversación de fondos es un delito administrativo, el cual se encuentra establecido en el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción. El funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penado con prisión de 6 meses a 4 años. Es importante destacar que es un delito que solo puede ser cometido por un funcionario y por lo tanto no existe malversación de fondos privados. El delito cometido se denomina hurto calificado, el cual puede ocurrir tanto a nivel de una sucursal como a nivel nacional. Este se encuentra tipificado en el artículo 453 del Código Penal y de acuerdo con el cual la pena de prisión para el delito de hurto será de 4 a 8 años en los casos siguientes. Numeral 1. Si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios. Y si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban
expuestas o se dejaban a la buena fe del culpable. Este es el delito llamado hurto con abuso de confianza que le es otorgada a cada uno de los miembros de ISEC, principalmente al EMSI y a las IBIS, y de ellos quien tiene la mayor responsabilidad son el presidente y vicepresidente de los comités nacionales del área de finanzas y legales, así como los presidentes de los comités locales y vicepresidentes del área de finanzas y legales, quienes son los encargados de administrar las cuentas bancarias y flujos de dinero en la organización. Una vez que se ejerce la acción penal y se obtiene una sentencia definitivamente firme, se acude a la vía civil y se demanda por reparación de daños e indemnización de los perjuicios causados a la organización, en concordancia con lo establecido en el artículo 1196 del Código Civil. A nivel internacional, deberá demandarse al sujeto que cometió el delito donde se encuentre domiciliado el mismo o en el país donde se encuentre domiciliado el sujeto pasivo o agraviado, aplicándosele las penas establecidas en el ordenamiento jurídico de ese país. Dentro de la organización, este es un tema muy delicado, puesto que un miembro puede utilizar la organización para fines lucrativos personales. ISEC estará siempre a expensas de la buena fe de sus miembros. No existen medidas de control interno que impidan la comisión de este delito. La principal vía es implementar medidas preventivas eficientes que disminuyan el riesgo, tales como el manejo de los canales de comunicación internos, apertura de cuenta bancaria principal con cuentas asociadas para cada comité local, desarrollo de las figuras de auditoría en todos los niveles y el uso de podio. La primera acción a nivel interno es la expulsión del miembro. Estos hechos demotivan a nuestros ayesecos. Actualmente, la aplicación de los instrumentos jurídicos venezolanos desfavorece la imagen de la organización por la situación legal en la cual nos encontramos, además de los costos procesales. Quien asesora al comité miembro en este tipo de decisiones es la Junta Asesora de la Organización, o BOA por sus siglas en inglés, conformada por alumnis. Queda para reflexión de cada uno de ustedes encontrar la mejor salida. ¿Es suficiente la condena moral? ¿Es necesario ir a juicio? ¿Todo trabajo en ISEC es voluntario? En principio, sí lo es. Excepcionalmente, hay trabajos que eventualmente serán remunerados. Al respecto, el artículo 2 del Acta Constitutiva indica que, para cumplir con sus fines educativos, la asociación civil contará con la colaboración voluntaria de sus miembros y relacionados, pudiendo también contratar, bajo remuneración, al personal profesional y técnico cuando así lo requiera. Un ejemplo de ello son los contadores, abogados, conferencistas, entre otros. Es importante destacar que tanto la gerencia de ISEC International como el EMSI percibe una remuneración mínima por las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus cargos. ¿Por qué el EMSI percibe remuneración por el trabajo realizado en ISEC y las IBIS de los comités locales no? Al respecto, pueden surgir muchas respuestas y otras interrogantes. En primer lugar, si bien la naturaleza de las actividades que se realizan en ISEC son de carácter voluntario, la ejecución de las mismas, en ocasiones, generan un gasto bastante elevado. En segundo lugar, la responsabilidad legal que tiene el comité miembro o EMSI es bastante amplia, mientras que dentro de los comités locales o sucursales quien tiene la responsabilidad legal es el presidente del comité local. Lo que se busca es una propuesta de valor agregado para el gran compromiso que representa el ejercicio del cargo. En tercer lugar, los fondos recaudados por la asociación no son suficientes para cubrir los gastos por concepto de nómina de los presidentes de cada comité local, por lo que actualmente se prioriza al comité miembro con respecto de los comités locales. Se proyecta que este beneficio se extienda progresivamente a los LCPs y luego a las IBIS, en cuanto la productividad lo permita. Mientras tanto, a nivel local, esto se sopesa con la inversión en la membresía para cubrir los gastos mínimos asociados al desempeño de las actividades de las juntas directivas de los ELSIs. Se hace necesaria la elaboración de un contrato de servicios que contenga una cláusula en la cual se establezca que la naturaleza de la remuneración de los cargos gerenciales dentro de la organización sea de tipo honoraria. Ahora bien, se definirá qué es un honorario a fin de esclarecer lo anteriormente expuesto.
Se entiende por honorarios la remuneración por servicios que una persona natural presta a otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, material, manual o mecánico. Por lo general, este tipo de servicios es prestado por personas con un título profesional o con una gran experiencia y habilidad en un área específica de conocimiento. En este tipo de servicios no existe vínculo laboral entre las partes, sino que por lo general este tipo de relación se formaliza mediante un contrato de servicios. Al no existir un contrato de trabajo, puesto que no se trata de una relación laboral, la persona que presta este tipo de servicios no goza de los beneficios que consagra la legislación laboral, como lo son las prestaciones sociales y la seguridad social. En este caso, la seguridad social debe pagarla a la persona de forma independiente. Debe cotizar tanto al sistema de pensiones como al de salud y riesgos profesionales en calidad de trabajador independiente. La prestación de este tipo de servicios no implica el cumplimiento de un horario y no existe una subordinación frente a la persona que contrata los servicios profesionales. En el caso de expulsión de IESEC, ¿cómo operaría IESEC en Venezuela? ¿Puede volver a convertirse en miembro? Es importante mencionar cuáles son los criterios de membresía establecidos en el 2.3 del Compendio Internacional, los cuales se describen como los criterios mínimos de las extensiones oficiales y miembros para obtener derechos de membresía. Los miembros pueden ganar y perder el estatus miembro de pleno derecho en la International President's Meeting o IPM y pueden obtener la condición de miembro de pleno derecho en el Comité Internacional, o IC por sus siglas en inglés. Deben cumplirse con los siguientes criterios para mantener o recuperar la pertenencia al IC. Pagar todas las cuotas de afiliación, servicio y tarifas de Travel Cost Sharing, tasas de costo de viaje de intercambio, para compartir los costos y contribuir a los fondos de uso restringido como legislado por la Plenaria Global. Completar SOGA, o el estado de la Asociación Global. Encuesta completa de auditoría interna. Rendimiento de intercambios promedios de 2 TNs y 2 IPs por ELSI oficiales al año, registrados en myisec.net. Régimen jurídico, ya sea la personalidad jurídica o su registro legal. Auditoría externa sin reservas. Cuenta bancaria independiente o cuenta bancaria con la entidad que estén afiliados. Constitución y o compendio. Tener al menos una representación en IC, el Comité Internacional, y en IPM, Reunión Internacional de Presidentes. Impuesto al valor agregado, IVA, o declaración de impuestos equivalentes. Presentar presupuestos del comité miembro, EMSI. Haber establecido o acordado los planes de pago de cualquier deuda mantenida hacia otros miembros. Y el registro de la marca. Si un miembro no puede cumplir con el registro legal, registro de marca y cuenta, deben presentar las razones al subcomité de membresía para que éste decida si todavía puede mantener su condición de miembro. Con respecto a la revocación de la membresía, el subcomité de miembros en la International President's Meeting, IPM, revisará la situación de IESEC en Venezuela y hará una recomendación con respecto a la revocación de la membresía, la cual deberá ser ratificada por las 2/3 partes de todos los miembros con derecho a voto en el IPM. El subcomité de miembros preparará automáticamente una moción para la eliminación de membresía si IESEC en Venezuela, así como cualquier entidad que tenga el estatus de miembro, en estado de alerta durante 3 años consecutivos. El subcomité miembro presentará un informe sobre la situación de esta entidad a la plenaria global. La Subcomisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno es responsable del proceso de desincorporación y disolución de un comité miembro, EMSI. La entidad disuelta está obligada a ejecutar las siguientes tareas antes de la próxima ILM, en un plazo de 6 meses. Detener gradualmente las actividades de cambio en la entidad, incluyendo ninguna nueva resurrección de los intercambios y la restricción de coincidencia a donde se considera necesario. La disolución de la personalidad jurídica ante el registro, cierre de todas las cuentas bancarias, la transferencia de los derechos de la marca a la concesión de licencias otorgada por IESEC, explicación a los grupos de interés de por qué se detendrán todas las actividades. Una visita a la entidad en entidad disuelta se llevará a cabo entre el primer y el segundo ILM, después de la disolución,
con base en la recomendación de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. El Internal Control Board, o ICB, es responsable del nombramiento de quien visitará la entidad disuelta. La Subcomisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno tiene la obligación de presentar un informe a la plenaria global sobre la ILM dentro de un año después de la disolución que haya tenido lugar. Este documento debe indicar si la entidad disuelta ha cumplido la tarea que está obligado a llevar a cabo en los primeros 6 meses del proceso de post-separación. El ICB, Junta de Control Interno, se decide por el tiempo durante el cual ISEC en Venezuela tiene que esperar antes de volver a solicitar una membresía, ISEC teniendo en cuenta de las razones iniciales de disolución. ¿Puede un ELSI dejar de existir? ¿Puede reabrir? Para responder esta inquietud, en primer lugar, debe explicarse qué es un comité local o ELSI, por sus siglas en inglés. Este es definido en nuestro Compendio Nacional en su artículo 9 como una entidad encargada de proveer experiencias individuales de aprendizaje e intercambios de alta calidad e impacto. Constituye el primer punto de contacto que tiene un miembro con la organización. Para que esta entidad forme parte de ISEC en Venezuela, deberá cumplir con los criterios de membresía nacional establecida en la escala de puntos que se encuentra en el artículo 21 del Compendio Nacional. Es importante destacar que existen 2 niveles de membresía nacional para los comités locales, full membresía y miembro en intervención. El estatus del comité local con full membresía se otorga cuando dicho comité obtiene por lo menos 38 puntos en la escala establecida en el artículo 20, así como los intercambios establecidos en el mismo, 4 TNs realized y 4 IPs realized. El estatus de full membresía le otorga voz y voto al comité local durante las sesiones legislativas del primer consejo. Adicional a esto, le permite tener plena autonomía de sus actividades. El estatus de comité local con membresía en intervención es aquel en el cual se encuentra aquel comité local que no ha acumulado al menos 38 puntos y o la realización de los intercambios establecidos de acuerdo con el artículo 29 de JUSDEM. El estatuto de membresía en intervención le otorga al comité local voz, más no voto, durante las sesiones legislativas del primer consejo. Puede permanecer por un año en este estatus. Transcurrido este año, el representante del comité miembro designado y el presidente del comité local deberán enviar un reporte al primer consejo legislativo, indicando el crecimiento del comité durante el periodo en intervención. El primer consejo legislativo deberá decidir si el comité local debe cerrar o debe permanecer un año más en el estatus de intervención. El cierre del comité local será automático si el mismo no ha presentado ningún tipo de desarrollo desde el momento en el que se convirtió en comité local con membresía en intervención. No obstante, un comité local podrá pasar un máximo de 2 años en estatus de intervención. Pasados 2 años sin cumplir los requisitos para el comité ser comité local con full membresía, el comité miembro pasará una moción automática de cierre ante el primer consejo legislativo. Aplicándose análogamente el apartado 2.11, la eliminación de la membresía del Compendio Internacional en el caso de los comités locales, el primer Consejo Legislativo decidirá cuánto tiempo debe esperar la entidad disuelta antes de volver a solicitar una membresía ISEC. Atendiendo a las razones iniciales de disolución, se determinará la duración. El cierre del comité local debe constar en acta de asamblea, la cual debe ser protocolizada ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano. ¿Es correcto que un ELSI maneje libros contables en físico? ¿Cumple con los requisitos de la legislación venezolana? El sistema de contabilidad de las sucursales, como es el caso de los comités locales, puede llevarse separado de la oficina principal o casa matriz, ISEC en Venezuela. La sucursal lleva sus propios libros, entendiéndose estos como los libros auxiliares de la casa matriz, que de conformidad con lo establecido en el segundo apartado del artículo 32 del Código de Comercio, podrá llevar, además, todos los libros auxiliares que estimare conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones.
por lo que ambas mantienen un sistema de información constante. Al finalizar un periodo previamente establecido, en IESEC es un mes, la sucursal remite a la oficina principal sus estados financieros a efectos de que ésta los revise y efectúe el registro definitivo de los resultados obtenidos por la sucursal. Esto de conformidad con lo establecido en las NIF, la Norma Internacional de Información Financiera, número 10, y la NIC, Norma Internacional de Contabilidad, número 27, ratificadas por el ordenamiento jurídico venezolano. En IESEC, el manejo de los libros contables contribuye al control interno de cada comité en la búsqueda de la estandarización de los procesos. ¿Puede el CENIAT fiscalizar a un ELSI? El procedimiento de fiscalización para la verificación de los deberes formales es un proceso aplicado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, y se define como un conjunto de operaciones destinadas a recolectar los datos pertinentes para el cumplimiento de los deberes formales por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria, de manera que pueda integrar, incrementar y garantizar la obtención de los recursos que son necesarios para que el Estado pueda satisfacer las necesidades propias y colectivas. IESEC está obligada a cumplir con los deberes formales establecidos en el artículo 145 del Código Orgánico Tributario, Gaceta Oficial número 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001, expuestos a continuación. Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente. Inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones ante la administración tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo. Solicitar a la autoridad que corresponda los permisos previos o de habilitación de locales. Y último, presentar dentro del plazo fijado las declaraciones que correspondan. Su incumplimiento acarreará sanciones administrativas como multas, cierre o clausura del establecimiento. Esta sanción impuesta hacia un comité local afecta directamente a IESEC en Venezuela, ya que IESEC en Venezuela es la persona jurídica responsable por las sucursales y en consecuencia los demás comités locales se ven afectados por estas medidas. ¿En qué casos procede una demanda de un IP o TNTaker a IESEC? ¿A quién demanda? ¿Al ELSI o a IESEC en Venezuela 58? La demanda debe introducirse contra IESEC en Venezuela 58, ya que es quien posee la personalidad jurídica, pero puede hacerlo ante el domicilio de la sucursal del ELSI. El libelo de la demanda debe cumplir con los requisitos de forma establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Primero, la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. Segundo, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y del carácter que tiene. Tercero, si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. Cuarto, el objeto de la pretensión. Quinto, la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Sexto, los instrumentos en que se fundamente la pretensión, es decir, los medios de prueba. Séptimo, si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas. Octavo, el nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Noveno, la sede o dirección del demandante, domicilio procesal. En este sentido, el artículo 341 de este código indica que una vez presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a la buena costumbre o a alguna disposición expresa de la ley. ¿Qué carácter poseen los instrumentos jurídicos legislados a nivel interno en el ordenamiento jurídico venezolano? Atendiendo a la perspectiva amplia de los contratos, se entiende que toda norma de conducta es un contrato.
un acuerdo unánime dirigido a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En este sentido, el artículo 1166 del Código Civil establece el principio de relatividad de los contratos. Los contratos no tienen efectos sino entre las partes contratantes. No dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. En otras palabras, los instrumentos jurídicos legislados a nivel interno son normas de conducta a las cuales se deben adscribir los miembros de la organización. No produce efectos frente a los no miembros, salvo aquellas establecidas mediante las disposiciones legales. Caso número 1. Demanda de un IP a ISEC UCB por incumplimiento de las condiciones ofrecidas por el ELSI en Senegal. No se le canceló la remuneración acordada previamente entre el TN Taker y el IP venezolano. Adicionalmente, el horario de trabajo no fue el acordado. Horas de trabajo extendidas. Todo IP tiene el derecho de romper el realize, conforme a lo establecido en las XPP, si el trabajo de intercambio es diferente a la descripción del formulario de la Acceptance Note y no fue acordado por el IP, o si tal cambio afecta a la naturaleza o propósito del trabajo, o ya sea que pongan al IP en el estado económicamente o físicamente desfavorecido. Se espera que el IP trate de resolver el problema primero con el TN Taker y la entidad de alojamiento conforme al procedimiento de quejas, en el orden indicado a continuación. Paso número 1. Nivel interno. El IP debe formalizar la queja a la entidad hosting ISEC y esperar respuesta para tratar de resolver el problema con ellos en privado. Paso número 2. Nivel local. Si el paso 1 se ha intentado y ha fracasado, la parte que denuncia debe informar e involucrar a la entidad emisora, mientras que esta entidad deberá informar y comunicar a la entidad de hosting para solucionar el problema de conformidad con las políticas del programa de intercambio. Paso número 3. Nivel nacional. Si el paso 2 se ha intentado y ha fracasado, la entidad tanto en origen y de acogida debe informar a su EMSI y trabajar juntos para resolver el problema. Además, pueden compartir el problema por la red global. Paso número 4. Si las partes no pueden llegar a un mutuo acuerdo en un plazo de 2 semanas, se aconseja que la situación se lleve a la Junta de Control Interno o ICB para el arbitraje. De no resolverse por este medio, puede el IP demandar a ISEC en Venezuela 58 en el domicilio de la sucursal por resolución de contrato estipulada en el artículo 1167 del Código Civil venezolano y hacer constar el daño por causa del incumplimiento del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 1264 del mismo código. Esto es un caso local hasta que ocurra la demanda, ¿ok? Ajá. Cuando ocurre una demanda, el caso asciende automáticamente a nivel nacional. Okay. En el caso de las condiciones ofrecidas a nivel de Senegal, es un atenuante de ruptura de match, todas las partes de incumplimiento del JD, dentro de su trabajo, de su descripción de trabajo, y también es incumplimiento el pago no reiterativo en que no le paguen reiterativamente la remuneración acordada previamente con el TN Taker y que esté firmada y adecuada en el sello dentro de la Company Acceptance Note. Primero hay que evaluar que exista una Company Acceptance Note que esté firmada y sellada por la empresa, y esta es la importancia de este documento, dado que si no existe la empresa no hay prueba de que haya realizado este tipo de acuerdos. En el caso de que el IP demande a ISEC UCB, no sería una demanda contra el comité local, sino contra ISEC en Venezuela, dado que la figura jurídica de ISEC UCB no existe. La figura jurídica existente es la de ISEC en Venezuela, por lo cual sería un caso a nivel nacional. Lo primero que se haría es consultar con el abogado de ISEC en Venezuela, de cierta manera, dentro del equipo de alumno de Venezuela, que es Thais Ramírez, que está en CP dentro del periodo 10-11, y generalmente sería dentro del punto de vista de remuneración al IP. Sin embargo, existe un convenio firmado. Recuerden que a nivel legal los convenios son válidos, inclusive hablados, ¿okay? Un convenio hablado tiene cierta validez legal también. Entonces, existe un convenio firmado y ver que no haya un fallo del IP en todo este proceso, dado que quizás el ELSI en Senegal o el TN Taker no le estas horas de trabajo, quizás porque esa persona no asistió al trabajo, o quizás no se cumplió o no se acordaron o no se cumplieron ciertos puntos por parte del IP.
allí no procedería la demanda que esta persona está haciendo. En caso de que sí proceda, sí se efectuaría un punto de remuneración de ISEC en Venezuela ante esta situación. Sin embargo, dentro de ISEC International existe un ente que se llama Internal Control Board o ICB. En este caso, aplicaría un ICB, o sea, yo siento que en este caso, bueno, se le con el comité local, luego ese caso pasaría a nivel nacional y luego pasaría al ICB. Sin embargo, por la situación de no haber cumplido el TM-Taker y haber hecho tener gastos adicionales, el TM-Taker, o en este caso ISEC en Senegal, como ENSI, debe de realizar una indemnización al IP, o en caso de que haya causado daños a ISEC en Venezuela, una indemnización a ISEC en Venezuela. Este tipo de multas se cancelan en dólares a la cuenta de ISEC International y cuenta dentro de los criterios de membresía de esas entidades a nivel nacional. Ok, ¿y ese caso algo parecido ha sucedido? Sí, no con demanda, pero sí se tuvo un caso en el cual era un IP de ISEC Uninet, se llamaba Vicente, creo. Lo llevé cuando era chair del equipo nacional estratégico de intercambios salientes, y fue un caso en el cual ese IP era un poquito problemático. El IP para mí tenía un perfil psicológico un poquito no adecuado para realizar el intercambio. Sin embargo, él tuvo un problema con una expansión oficial en Rusia, donde realizó su intercambio, dado que en la habitación en la cual él se quedaba hubo un suicidio antes de que él llegara a su intercambio. Eso hacía que él se sintiera bastante incómodo en el lugar en el que él dormía, y de igual manera tenía un lugar para realizar sus necesidades, que era una letrina, en vez de una poseta, era una letrina, en la cual estaba en condiciones bastante bajas en cuanto a aseo normal, y la comida estaba en muy malas condiciones, no le estaban dando las comidas adecuadas, no estaba realizando el proyecto por el cual él fue. Entonces eso hizo que el IP se fuera del lugar y se pagara un hotel durante un par de días. En realidad se lo pagó como casi una semana, una posada, en la cual lo tuvo que hacer con sus fondos, dado que el comité local no quería responderle por esta situación. La situación pasó inclusive a nivel de ICB, se cerró la expansión oficial en ISEC en Rusia, inmediatamente, sin ningún tipo de chisteo, se cerró, y hubo una indemnización por el doble de los gastos que tuviera el IP, y ese match se rompió y se reasignó a otra TM en San Petersburgo. El comité de ISEC en Rusia tuvo que costear no solo la indemnización, sino todo el traslado de la manera más cómoda posible del IP desde el lugar de expansión a San Petersburgo, en donde pudo realizar su intercambio sin ningún tipo de inconvenientes. Es el único caso puntual que he visto que he tenido en cuanto a ese tipo de remuneraciones. Tuve un caso con ISEC en Senegal cuando fui IP de USB, en la cual no se le tramitó la visa de forma adecuada al IP. El comité de ISEC en Senegal no le dio todos los requisitos para la visa, y la IP, por riesgo propio, decidió comprar su pasaje e irse a España a esperar mientras se realizaba el trámite. Ya tenía un pasaje a Senegal, sin embargo se le advirtió al IP que no debía abandonar el territorio nacional hasta que no tuviera la visa aprobada. Ella hizo caso omiso de este punto, y en realidad la IP al final perdió el dinero de su inversión en viaje a Senegal, y bueno, tuvo que regresarse a Venezuela y no hubo ningún tipo de indemnización de demanda porque fue un incumplimiento de ella al convenio previamente firmado. Son los dos casos que he tenido cercanos a este tipo. Ok, y en ambos casos, bueno, el primero que ya sí me comentaste que pasó a ICB, la decisión como tal de doble remuneración y todo esto viene por decisión de ICB, ¿no? No interviene ningún otro organismo jurídico en la jurisdicción de ISEC International, ¿no? No, el ICB tiene la potestad total de poder realizar. El ICB es como la Asamblea Nacional, de cierta manera, para hacer un lenguaje digerible, dentro de la estructura de ISEC International. Es un organismo de cierta manera conformado por ISEC, pero es independiente a ISEC International. ISEC International no tiene ningún poder sobre el ICB. De esa manera, ellos se encargan de toda la parte de legislación, auditoría y control de todos los procesos de intercambios que tienen este tipo de puntos, ¿no? Y de todas las leyes que los rigen. Cuando un caso sube a nivel de ICB, el ICB tiene la última palabra, y se aplican cierres de entidades locales, se aplican sanciones, se aplican cualquier cuestión que a ese ente se le ocurra, tienen la total jurisdicción para hacerlo a fin de mantener la seguridad. Caso número 2. IP ruso se encuentra en situación inestable en territorio venezolano.
le encontraron housing, alojamiento, por medio del comité local AIESEC-UCB. En Venezuela se presenta un golpe de Estado. Quedan suspendidas las garantías constitucionales. El IP rompe el Realized y logra adelantar su pasaje de regreso. Camino al aeropuerto, a la altura de El Limón, es interceptado el transporte y el IP ruso es asesinado. De acuerdo con lo establecido en las políticas de programas de intercambio, XPP por sus siglas en inglés, AIESEC no será responsable por cualquier incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento sea como resultado de guerra, invasión, actos de extranjeros enemigos, hostilidades, ya sea guerra declarada o no, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar, usurpación o confiscación y actividades terroristas. Por su parte, el Compendio Internacional indica en su apartado 2.9 Estado de guerra y los disturbios que un miembro en estado de guerra no está obligado a cumplir con los criterios de membresía y no está autorizado a realizar actividades de intercambio. Cuando existe una suspensión de garantías, no se respeta el derecho a la vida. Ahora bien, el IP es un ciudadano ruso, por lo que el Estado ruso puede demandar al Estado venezolano en cuanto que debe respetarse la protección internacional. Rusia puede representar, conforme lo establecido en el derecho internacional, los intereses de los particulares en cuanto se relacionen con otro Estado. Es de notar que el contrato no puede ser considerado incumplido en virtud que una causa de fuerza mayor impulsó su extinción. Esto hubo un caso así, creo que con AIESEC en Rumania, si no me equivoco, con una IP que era japonesa. Si me equivoco con el LC de destino, sorry, pero creo que era Rumania. Durante la realización de IC Rusia 2012, estaban en pleno Congreso Internacional y llegó esa noticia. Una IP japonesa se fue a AIESEC en Rumania y ella no hizo caso a las indicaciones que le había dado sus comités locales, en la cual no se montara en un taxi ajeno. O sea, que el comité de AIESEC en Rumania la fueron a buscar al aeropuerto. Al parecer no la fueron a buscar y ella decidió tomar un taxi. Se subió al taxi y resulta que a los 2 días, al parecer, apareció violada y asesinada. Se pronunció el primer ministro de Japón acerca de la organización y fue un momento bastante tenso que hubo allí para AIESEC a nivel internacional. Sin embargo, se pudo salir del inconveniente y generalmente AIESEC International procede a todos los trámites para realizar esa repatriación de cuerpos hacia Japón nuevamente. En caso de que esto suceda, es un problema gravísimo a nivel de políticas de intercambio. Generalmente lo que se busca es la repatriación del cuerpo y a nivel venezolano es un proceso bastante fuerte, bastante tedioso, bastante engorroso. Por lo general se busca es que siempre esté acompañado de miembros de AIESEC para que, ¿sabes?, mejorar un poco la seguridad. Sin embargo, en caso de que queden suspendidas las garantías constitucionales, es preferible que, ¿sabes?, el IP se regrese lo antes posible. En caso de ocurrir un asesinato, pienso que no solo estaría en riesgo toda la sustentabilidad de AIESEC en Venezuela, sino que sería un problema a nivel internacional bastante tremendo por los temas de repatriación. Pienso que sería más viable que la familia viniera a Venezuela y pudiera realizarse todos los actos velatorios aquí, dado que todo el proceso de repatriación tendría que incluir embajadas y procesos de papeleo bastante fuertes y exhaustivos que a la realidad económica venezolana son bastante difíciles. En caso de una suspensión de garantías, sería una situación bastante fuerte para AIESEC en Venezuela, realmente. Ok. Estos son supuestos, tú sabes. Lo primero que se hace es contactar al Internal Control Board de manera directa, contactar a AIESEC en ese país, notificar a la familia de esa persona de la situación que haya sucedido y buscar reclamar el cuerpo, ¿ok? Existen los convenios y las cartas de aceptación que permiten definir que esa persona es un voluntario. Sin embargo, tiene que venir una persona desde el país de destino de CP a Venezuela para poder sacar el cuerpo de la morgue, de cierta manera, para poderlo reclamar, y luego de eso realizar todos los procesos velatorios y generalmente de cremación para llevar las cenizas a ese otro país. Pienso que es lo que pasaría ante esa situación. En caso de una repatriación del cuerpo, sería a nivel de embajadas y un proceso bastante costoso. Generalmente AIESEC International apoya mucho
en estos casos a nivel de apoyo económico para poder llevar este asunto. En el caso de una repatriación de cuerpos que conozco que haya sucedido, pasó con el MCP de ISEC en Bolivia, que lamentablemente murió en un accidente de tránsito después de la realización de IC Kenia 2011 creo que fue, sí, IC Kenia. Allí ellos subieron a un bus, el MCP de Bolivia, y Elmer Pérez Requis, me acuerdo cómo se llamaba, y la MCP de Bosnia y Herzegovina. Ellos subieron a ese autobús, el autobús tuvo un accidente, el MCP de Bolivia murió y la otra chica perdió el brazo y tuvo muchos daños a nivel facial. A nivel internacional sucedió una muy bonita campaña para poder apoyar a la chica que tuvo el accidente, o sea, la que estaba viva todavía, y por todo el proceso de repatriación del cuerpo de Elmer. Tuvieron mucho apoyo de las embajadas, tuvieron mucho apoyo de los alumni, se pronunciaron alumni de ISEC International que tienen bastantes contactos con las embajadas y bastantes contactos a nivel empresarial, y se pudo proceder a la repatriación completa del cuerpo desde Kenia hasta Bolivia. No hubo cierre de ISEC en Kenia, no hubo cierre de ISEC en Bolivia, no hubo nada de eso. Sin embargo, ISEC International apoyó mucho a nivel de dólares, y los comités a nivel internacional que no tienen este tipo de problemas con control de cambio, etcétera, también apoyaron a nivel económico para poder realizar la repatriación del cuerpo. Generalmente pienso que un proceso muy parecido a ese es lo que sucedería en caso de que este lamentable caso existiría. Sería el caso más grave de intercambio que me tocaría tratar en mi carrera ya seca. Caso número 3. IP canadiense viene para trabajar en Understand Me. A la semana de llegar a Venezuela se va para Margarita y decide realizar turismo en el país. No cumple con la CAM. Se pierde el contacto con la IP. Transcurridos 6 meses, en primera plana nacional, aparece la participación de un estudiante canadiense en actividades paramilitares en la frontera venezolana. Se conoce su procedencia ISEC y se le vincula a ISEC UCB. ISEC International, ISEC Sending y entidades anfitrionas no podrán ser declarados responsables en caso de daños causados por la IP a la organización o a terceros durante el intercambio. El TN Taker tiene el derecho de romper el Realized si la IP está infringiendo una ley del país anfitrión o si está rompiendo continuamente la normativa interna de la organización a pesar de haber sido advertido o consciente de ello. La IP o la entidad emisora deben pagar hasta el monto total del costo del programa de intercambio pagada por el TN Taker u otro gasto incurrido por la IP. La cantidad puede ser analizada y considerada para reembolso durante los procedimientos de queja. La indemnización solo se abonará a petición de la organización. Con respecto a la vinculación de la IP canadiense con ISEC UCB, no se le puede demandar por difamación, puesto que la vinculación no la hace ella directamente. No afirma que las actividades paramilitares en las que ha participado tiene que ver con ISEC. Si quiere, se toma una acción legal en su contra, se realizaría por resolución de contrato, establecida en el artículo 1167 del Código Civil venezolano. En la misma, debe constar el daño a la reputación de ISEC en Venezuela para la determinación de los daños. En este caso, los daños materiales por causa de incumplimiento de contrato, conforme a lo establecido en el artículo 1264 Ejusten. Ok, para ello existe el convenio, existen las cartas de liberación de responsabilidades y existen toda la parte de convenios que existen con ISEC en ese país. ¿Okay? Sería cuestión de manejar toda la parte de Company Acceptance Note, de que esa persona incumplió con el tipo de voluntariado que tenía que hacer, con el tipo de trabajo que tenía que hacer, y así a nivel legal se estipula que esa persona no cumplió con lo que tenía que hacer con ISEC. ¿Okay? De esa manera se puede liberar de cierta manera la parte legal que pueda tener ISEC en ese punto. Sin embargo, a nivel de mercadeo nos apoyaría, estas palabras que estoy diciendo ya, nos afectaría muchísimo porque nos dañaría nuestras ventas, básicamente, ¿okay? Nos dañaría nuestra imagen a nivel nacional. Es muy importante que dentro de los comités locales se tome en consideración que un daño en la Company Acceptance Note incluye una ruptura inmediata del match. Entonces, al romper esta realización, al romper este match,
a nivel de plataforma y de notificarlo por escrito al IP, etcétera, hace que los procesos se hayan llevado de forma adecuada y que a nivel legal esté todo bien estipulado dentro de los procedimientos que incluye un voluntariado con ISEC. En el caso de esta Company Acceptance Note y de Understand Me, es sencillo porque se trata de un GCDP. En el caso de que fuera GIP es distinto porque la visa generalmente está asociada a la TM que va a realizar ese IP. Entonces al cancelar la práctica, la visa queda cancelada. Entonces ya sería una persona que estaría ilegal dentro del país y ya no debería estar en Venezuela. Es por eso que es importante no perder de vista a los IPs y siempre andar, ¿sabes? De cierta manera, el perrito, ¿sabes? Cuidarlo como si fuese un bebé. Claro. En este caso, sería un problema más a nivel de la raya de marketing que nos pueda dar que el problema a nivel legal, que se puede trazar muy fácil con la Company Acceptance Note y con el apoyo de las cartas firmadas de la empresa con el cual estaba trabajando. Caso número 4. VP de Finanzas y Legal del ELSI UCB, en conjunto con su LCP, son descubiertos por miembros de la alta gerencia realizando malversación de fondos. Como se indicó anteriormente, la malversación de fondos es un delito administrativo, cuyo requisito principal para su perfeccionamiento es que debe ser realizado por un funcionario, de lo contrario se trata de otro delito. Analizando el enunciado del caso, se observa que se trata del delito de hurto calificado, con base en lo siguiente. Un presidente de un comité local, el CP por sus siglas en inglés, y un vicepresidente del área de finanzas ilegales, VPF&L, debido a la naturaleza de su cargo, tienen acceso a la administración y a las cuentas bancarias de la asociación civil. Por ende, dicha acción se subsume en el numeral primero del artículo 453 de la Ley Sustantiva Penal que expresa: si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio y de buenos oficios, y si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban expuestas o se dejaban a la buena fe del culpable, abuso de confianza. Es menester destacar que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada establece que el delito de delincuencia organizada se define en los efectos de la ley como la acción u omisión de 3 o más personas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. El artículo 16 indica que se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la legislación de la materia, además de los delitos tipificados en esta ley, el robo y el hurto, destacado nuestro. La pena establecida en este delito establecida en el artículo 6 de la ley antes mencionada, quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos previstos en esta ley, será castigado por el solo hecho de la asociación, con pena de 4 a 6 años de prisión. Una vez que se ejerce la acción penal, se obtiene una sentencia definitivamente firme. Puede ejercerse una demanda en tribunales civiles por reparación de daños e indemnización de los perjuicios causados a la organización de conformidad con lo establecido en el artículo 1196 del Código Civil. Código de Ética de ISEC International existe un punto que avala la transparencia de los procesos y ya por esa violación y de igual manera, según el Compendio Nacional, creo, si no me equivoco, con artículo 35 del Compendio Nacional, ahí sí me peleé de número, sorry, creo que el artículo 35 que estipula que todos los puntos que vulneren la sostenibilidad de la organización, que vayan en contra de los valores de la organización, acarrean una expulsión inmediata de la misma. Por lo cual, ambos miembros serían expulsados de ISEC y en cuanto a la malversación de fondos, tendría que ver cuál es la cantidad que ha tenido objeto de malversación para saber si es válido realizar un proceso adicional. Sin embargo, a nivel local, la cantidad de finanzas que tiene un comité local son realmente pequeñas en comparación a las que lleva todo el resto de ISEC en Venezuela, por lo cual tomaría que es un diferencial bastante pequeño en este caso. Sin embargo, obviamente, luego de la expulsión y de la evaluación, se podrían realizar procedimientos adicionales en caso de que nuestra estructura legal, tanto de ISEC en Venezuela como del país, nos permita realizar demandas a nivel mayor. Siempre con la asesoría de nuestro abogado a nivel nacional, obviamente. Caso número 5. Manifestaciones violentas en la ciudad de Caracas.
se identifican en varios videos a dos estudiantes de la UCB, Johnny Fernández y José Gómez, disparando en manifestación. Ambos llevaban una camisa perteneciente a una organización denominada ISEC. Con respecto a este caso, es importante señalar lo establecido en el Compendio Internacional en su apartado 7.5, Gestión de la marca. Los comités miembros tienen el derecho y la responsabilidad de dar permisos de uso a sus comités locales y otras extensiones de ISEC iniciados por ellos. Los comités miembros tienen también la responsabilidad de monitorear y asegurar el uso correcto de la marca en su país o territorio y en las extensiones iniciados por ellos, por lo que pueden sancionar a sus miembros de acuerdo con lo establecido en los compendios respectivos. Sin embargo, ISEC no puede tomar acciones penales contra estos, ya que el uso de la camisa con el logo de ISEC no constituye falta o delito. En referencia al uso de armas, deben proporcionarse mayores datos acerca de los hechos ocurridos. En principio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarme en su artículo 26, se prohíbe el porte de arma de fuego en reuniones o manifestaciones públicas, espectáculos públicos, eventos deportivos, marchas, huelgas, mitines, obras civiles y procesos electorales. En cuanto a las sanciones penales, están en los artículos 109, 111 y 112 de la ley previamente citada. Artículo 109. Quien realice disparos en un lugar habitado en la vía pública o proximidades con el arma de fuego que posee o tenga bajo su dominio será penado con prisión de 3 a 5 años, siempre y cuando dicha conducta no implique la comisión de otro delito. Artículo 111. Quien posea o tenga en su dominio en un lugar determinado un arma de fuego sin contar con el permiso correspondiente emitido por el órgano de la FAM con competencia en la materia, será penado con prisión de 4 a 6 años. Artículo 112. Quien porte un arma de fuego sin contar con el permiso correspondiente emitido por el órgano de la FAM con competencia en la materia, será penado con prisión de 4 a 8 años. A primera vista, se presume que se aplicará la pena más grave. Es necesario decir que para que un hecho se constituya como delito, deben cumplirse los 4 requisitos. Primero, acción, actuación corporal voluntaria y consciente. Segundo, tipicidad, conducta que se describe como falta o delito en la ley. Tercero, antijuricidad, que contraríe a la ley. Cuarto, culpabilidad, en tanto que no existen causas que justifiquen la conducta. Cada uno de estos requisitos debe estudiarse de forma extenuada para dar una respuesta jurídica sólida en cuanto a este caso, cuyos datos proporcionados son insuficientes. Dentro de nuestros trabajos está bien claro que no se puede llevar la franela de ISEC a cualquier tipo de cuestiones que tengan que ver de índole político o fuera de actividades de la organización. En caso de que eso sucedería, sería un caso bastante difícil como llevar a nivel de todo el impacto que pueda tener a nivel político y de marketing la organización, ¿no? Generalmente, conociendo las estructuras que existen actualmente en Venezuela, no me parecería extraño que buscaran un cierre de la organización. Sin embargo, lo máximo que se puede hacer es tener todos nuestros documentos legales en regla, todos nuestros procedimientos en regla y todos nuestros manuales internos en regla, por la cual esos miembros estarían incumpliendo de cierta manera los códigos de la organización, serían expulsados de la organización y de cierta manera sí tendríamos una época de tensión ante el gobierno nacional. Creo que sería lo máximo que podría pasar en caso de que no se lleve una decisión política extrema y se proceda a un cierre. Sin embargo, ya sería como que un proceso más a nivel de tratarlo con abogado y de poderlo, ¿sabes? Como que nosotros a través de nuestros documentos de regla y a través de nuestro cuerpo de abogados, liderado por Thais Ramírez y también de abogados que existen dentro de la organización, poderlo llevar a buen fin. Lo más seguro es que por código de éticas exista una expulsión de ambos miembros y que exista un comunicado de ISEC a nivel público, que también me imagino que será viral por las redes sociales, Twitter, Facebook, como todo lo que sucede en el país. Entonces allí, en el cual ISEC se desvincula de este tipo de actividades y no las apoya de cierta manera. Cuarta parte, entrevistas.
Buenas noches, Bárbara. Gracias por aceptar la invitación y formar parte de esta capacitación jurídica de ISQCB. Y bueno, quería empezar con una pequeña presentación tuya, quién eres dentro de IS, cuánto tiempo tienes en la organización. Ok, hola, muchas gracias por llamarme para esta capacitación. Soy Bárbara Sofía, estoy en ISEC desde julio del 2011. Fui VP de finanzas de ISQC durante el 2012 y durante el 2013 fui su LCP. Y para el 2014 soy la VP de Internal and Finance and Legal Process. Pocas veces como el auditor interno de ISEC en Venezuela. Básicamente finanzas es lo mío desde fuera de ISEC como dentro de ISEC. Y tengo bastante experiencia debido al trabajo en el que estoy, que es auditoría externa, que veo muchos matices dentro de lo que son las finanzas y el manejo de empresas en líneas generales, y pues también de la parte legal al momento de auditar las empresas y tener conocimiento de las leyes que las regulan. Esa es básicamente una presentación general de quién soy yo. Ok, bien completa, varios roles, súper chévere. Ok, quisiera que me contaras así algunos casos puntuales de las situaciones más críticas que enfrentaste siendo VP de Finanzas y Legales, siendo el CP y ahorita tu actual cargo como NST de Finance and Legal. Ok. Ajá. No, cuando fui VP de Finanzas y Legales era el comité naciente, de hecho empezamos en enero, y realmente las actividades eran muy básicas, muy normales, como tal el marco legal y contable, financiero de ISEC en Venezuela estaba en constante crecimiento, por lo tanto no ha habido ninguna situación alarmante o alguna situación en la que me tenía que parar. Al momento, lo único que sí me di cuenta que existía dentro, lo que hacía falta dentro de ISEC es la parte de control interno. De hecho, di capacitación en control interno para el ELSI, donde hablamos de las actividades, de los riesgos que pueden suceder. Y dentro de mi trabajo como tal, al ser auditor externo, siempre estoy pensando en un malo que puede suceder. Después siempre me he enfocado mucho en la parte de controles internos. Cuando fue el CP, tampoco vimos ninguna situación irregular. Ya es al final y al principio de 2014 cuando vimos la situación irregular que sucedió a nivel nacional. Honestamente, por mi experiencia, no me sorprendió, porque todas las situaciones o la manera en que se manejaba ISEC en Venezuela se estaba dando para ese tipo de malos ratos. Okay. Entonces, por eso es que se estructuró y por eso también fue que decidí entrar como Honesty, precisamente para crear esas bases y evitar ese tipo de situaciones. Es otro tipo de ingresos. Eso es como una empresa que lo que hace es vender comida. Vendes comida, pero tú tuviste unos ingresos y decidiste también alquilar una máquina que tenías por ahí que no te servía. Entonces tú no vas a facturar el alquiler de esa máquina, esto simplemente va por otros ingresos. Se supone en el marco legal que ese otro ingreso no debe superar las actividades ordinarias. Es decir, que los ingresos que tú tienes por un fundraising o por cualquier otro tipo de proyecto no debería superar tus actividades ordinarias, porque entonces estás incumpliendo con lo que tú dijiste que hacías contraste en la empresa. Okay. Por eso siempre en ese se les repite que no podemos vivir fundraising, eso no es lo que hacemos. Eso tiene un background legal, que es que no podemos tener más ingresos por actividades que no son las cuales nosotros nos... Ok. ¿Cuáles serían tus recomendaciones ya en ámbito general, ya sea financiero, jurídico, lo que quieras abordar de fiscal para ISEC en Venezuela como tal? ¿Qué crees que es lo más importante que nos falta? ¿Qué es lo más importante que nos falta? Estructura. Okay. Estructura a nivel de cultura. Es decir, que ya sé que en Venezuela, debido a que estamos creciendo, no importa situación, país o lo que sea, va a llegar un momento que la estructura está tan débil que no va a soportar sus operaciones. Por eso, y eso lo hemos visto en ciertas situaciones, entre más grande es la organización, menos control que tenemos de nuestros miembros. Entonces, tenemos que crear una base mientras sea posible, de manera que vengan más miembros y se pueda soportar sus operaciones, las ventas, y no existan errores o metidas de pata o situaciones que comprometan a la organización. Entonces, mi recomendación es estructura, y esa estructura
inicia importantemente a partir de finanzas y la estructura que realmente necesita ISEC para crecer como organización. Bueno, buenas noches Alejandro, muchísimas gracias por aceptarme formar parte dentro de esta capacitación jurídica como nuestro querido coach de UCB, además de toda la experiencia que tienes en la organización. Y bueno, quisiera empezar con una pequeña introducción, que tú nos contaras quién eres, cuáles son tus roles dentro de la organización. Bueno, Roxana, Okay. un placer poder estar en esta pequeña entrevista contigo. Actualmente soy el vicepresidente nacional de Intercambio Saliente de Desarrollo Social de ISEC en Venezuela y también me encargo de ser proxy del área nacional de desarrollo de negocios de ISEC en Venezuela. Soy del comité local ISEC USB, entré dentro del área de talento humano y ahí estuve como presidente del comité local del área de reclutamientos durante el primer reclutamiento que tuvo la dicha de poder ser la primera generación de ISEC UCB como comité local. En ese momento estaban iniciando como expansión oficial de ISEC USB y reclutamos a la primera junta directiva que llevaría las riendas de esa expansión. Y serían direccionadas por Anabel Mora, como ya vemos, que ella fue presidenta de expansión oficial de ISEC UCB y luego pasó a ser su LCP. Después de eso fui coordinador de selección e inducción de membresía en el periodo de Miguel Ortega en el año 2011. Después de eso fui vicepresidente del área de intercambios salientes de ISEC en USB en el año 2012 y pasé a ser chair nacional del Outgoing Strategic Team de ISEC en Venezuela para el periodo 2012-2013. En ese periodo MC. Periodo 2011-2012. Luego de eso se extendió el cargo hasta finales del 2012 en el MC 12-13 y continuó con mis operaciones regulares de VP OEX de ISEC USB. Posterior a eso fui el CP del comité local y también fui chair del subcomité de membresía de ISEC en Venezuela y actualmente me desempeño dentro de mis roles a nivel nacional. Ok, me quisiera reír un poquito, pues todo lo que describiste es como un currículum netamente ISECO, súper profesional, muy completo. Solo te falta, yo digo ahora, AI, pues, y yo sé que tienes todas las competencias y de intercambio, obviamente. Todo tu, el ISEC way más completo que he escuchado ha sido el tuyo por los momentos. Bueno, quisiera empezar un poquito que me contaras algunos casos puntuales de las situaciones más críticas que hayas enfrentado yo diría que en los roles que tú consideras más importantes, hablaría yo siendo el CP del comité de Simón Bolívar, ahorita en el cargo que desempeñas a nivel nacional, y alguno otro que tú sientas que haya sido un punto de quiebre dentro de tu participación en la organización. Bueno, básicamente he tenido 3 momentos bastante fuertes dentro de mis carreras ISECas. Bueno, entre mi carrera ISECA, dentro de los roles que he tenido dentro de la organización. El primero es el caso de un IP, cuando yo era chair del Boss Team a nivel nacional. Era un caso con un IP que se llamaba Carla Belander. Ella era un poquito difícil a nivel de intercambios, dado que ella hizo una GIP en Panamá y por faltar continuamente a su trabajo le retiraron su TN, o sea, ella la expulsaron de su trabajo, la botaron del trabajo y ella culpó a ISEC de ello. A ISEC en Panamá le indemnizó de una manera porque hizo muchas amenazas a ISEC en Panamá y luego hizo varias amenazas a ISEC en Venezuela y ella deseaba que les devolvieran el dinero del ATN, que le hicieran un bojote de pagos allí que no tenían nada que ver a nivel legal, dado que ella había incumplido puntos del convenio. Entonces fue bastante amenazante, fue bastante fuerte, fue un momento bastante de depresión, se llevó más que todo a nivel EMSI. Y bueno, el comité local de ISECUCAP se portó muy bien en ese momento, que era el MC home de esa chica, y el comité miembro realizó bien las operaciones para poder mantenerla al margen y al final no pasó a mayores. Tuvo muy buen desenvolvimiento el caso. El segundo caso difícil fue el momento de ser el CP y tener que buscar un modelo financiero adecuado para mi comité local, dado que había muy poco value proposition para los cargos que había. No había ninguna inversión en membresía que fuera realmente sostenible para la junta directiva, no había programas de inversión y tampoco había el dinero para hacerlo. Entonces tuve que replantear bastantes veces el foco de
creación del CP, en el cual pasé de un foco central en intercambios a un foco económico. Y nacieron los programas de inversión de ISEC USB, fue uno de los comités más fuertes a nivel financiero durante el año pasado y actualmente todavía tiene un buen desenvolvimiento a nivel de finanzas. Fue bastante difícil porque era romper ese esquema dentro de los miembros de invertir dentro de la junta directiva e invertir en los miembros y no dejarles como que claro que se estaba derrochando el dinero, sino que era una inversión que nos iba a dar buenos resultados a largo plazo y ya ellos están disfrutando, gracias a Dios, de todos esos resultados. El tercer caso más difícil fue, y es como que una unión, fue la solicitud de auditoría a las elecciones de MCP de Miguel Ortega y la posterior solicitud de renuncia de manera pública en el National Strategic Meeting de este 2014. Son momentos en los cuales yo considero que se ha vulnerado la sustentabilidad de ISEC en Venezuela, que se han brincado ciertos procedimientos a nivel de código de ética. Son momentos en que yo siento que sí ha estado como que bastante en tela de juicio la sostenibilidad del comité miembro. Recuerda que el comité miembro de cierta manera es como que el garante de que ISEC en Venezuela esté sostenible en el tiempo, y si no tenemos una junta directiva nacional pues estaremos muy mal. Entonces pienso que no fueron momentos muy adecuados en nuestras carreras y sé que gracias a Dios que lo supimos llevar bien y que no pasó a mayores. Creo que esos han sido los 3 momentos más difíciles. Bueno, bien sustanciosos en realidad, pues. Ok, a nivel internacional, muchos comités miembros poseen firmas que realizan las auditorías a nivel ENSI y realizan las auditorías a nivel D a través de los criterios de membresía, a través de los presupuestos que consignan, los libros contables, etc. Realizan la auditoría de las entidades locales. Firmas tipo PricewaterhouseCoopers, que son aquí Espiñeira, Pacheco y Asociados, y otras. En este caso, a través de nuestros criterios de membresía, nosotros realizamos la auditoría a través de nuestra contadora y realizamos la fiscalización como criterio de membresía a través de un contador que nos realiza toda la parte de cierre de libros contables, que es el de Ocnava, que ella es la contadora de ISEC en Venezuela y es alumnos de ISEC en Venezuela también. Así lo estamos realizando hasta ahora. Sin embargo, actualmente a nivel nacional no se posee la fuerza económica para poder pagar una firma que pueda realizar este tipo de auditorías. Sin embargo, se está manejando a través del área de finanzas y legal a nivel nacional la posibilidad de comenzar las auditorías desde los comités locales, o sea, a los comités locales desde el comité miembro, para poder llevar un mejor registro de cómo se están realizando los procesos dentro de las entidades locales. Para ello tenemos un manual de auditorías, el cual hasta ahora, hasta el presente, no se ha llevado a cabo de la manera correcta. Existen unos tiempos estipulados en los cuales se deben de realizar tales auditorías. Hay 4 espacios de auditorías en los cuales se toman comités locales muestras para poder tomar todos estos procesos. Cada comité local tendría en total una auditoría por año, dado que los momentos de muestra se toman con comités distintos. Por ejemplo, en marzo hay un tiempo de auditoría, entonces se pueden tomar 3 comités locales y luego en el tiempo de julio se toman otros 3, de forma de que a final de año se puedan haber tomado la totalidad de los comités locales de ISEC en Venezuela. Será una manera de comenzar a estipular, a estandarizar las auditorías para las entidades locales. Sin embargo, a nivel nacional se está realizando la auditoría solamente a nivel contable. Sin embargo, hace falta más control a nivel de contratar a un auditor externo. Pienso más que a nivel personal, y eso es uno de los papeles que está trabajando Alumni Venezuela actualmente a través de Marianela, que es su presidenta por 2 años. Una de las búsquedas es tener dentro de los alumni un auditor que pueda darnos ese tipo de servicio a un precio muy bajo, o bueno, si resulta gratis, muchísimo mejor. Okay. Primero, a nivel legal, ISEC en Venezuela, como organización a nivel nacional, está registrada como una organización educativa. ¿Okay? Eso nos permite que nosotros podamos llevar cualquier actividad que tenga fines educativos a nivel nacional y, en este caso, que incluya cuestiones a nivel internacional. Eso nos hace que este tipo de proyectos a nivel de Emprender para el Futuro, Understanding, estén dentro del core work de la organización. Entonces allí no hay ningún tipo de inconveniente ni estamos escapando por las aristas. Estaremos escapando por las aristas si tenemos una cantidad de ingresos superior de este tipo de proyectos que la que tenemos por intercambio. Y eso ya es un problema no solo a nivel legal, entre comillas, sino a nivel de planificación de ISEC y a nivel de trabajo principal, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo medular en los procedimientos que está realizando? Cuando un comité local no está trabajando de forma adecuada los intercambios,
se le tiene de cierta manera dentro del ENSI el hecho de que tenga prohibido realizar actividades de fundraising o actividades que le generen ingresos extra que no sea a través de los intercambios, dado que el balance económico que debe existir entre los intercambios y otras fuentes de ingresos es aproximadamente de 70-30, es decir, 70% de tus ingresos deben provenir de los intercambios y el 30% de otras fuentes. De igual manera, se busca que los proyectos de Emprendiendo para el Futuro, Understand Me, tengan ganancias cercanas a cero, ¿okay? Sean proyectos que no te den gastos o que sean ganancias relativamente pequeñas en comparación a lo que tú estás produciendo a nivel de intercambios. Eso generalmente se ve condicionado a nivel local a la capacidad de talento que tienes para poder hacer las cosas. Por ejemplo, los comités que son más pequeños tienen una cantidad de intercambios menor, o sea, que han producido. Y sus eventos de fundraising tienden a ser mucho más pequeños. Y existen comités que son un poco más grandes y que la cantidad de personas que abarcan a través de este tipo de proyectos es mucho mayor que lo que tiene un ENSI pequeño. De esa manera se ven equilibradas las cosas por cuestiones de cantidad de talentos que tienen para llevar los proyectos. Este tipo de cosas no sucede generalmente dentro de IESEC y actualmente todos los comités locales producen más a través de los intercambios que a través de los eventos de fundraising. De igual manera, este tipo de proyectos, los costos de entrada son muy pequeños en comparación a lo que cuesta una IP Forum, por ejemplo. Entonces, si tomamos que la mayoría de los comités locales tienen su grueso económico a través de OGX, es muy difícil que logren a través de sus ganancias por eventos como IPF, Understand Me, ganancias superiores a las que les produzcan sus IP Forums, por ejemplo, de OGI. Para concluir, queremos dejarle esta frase del escritor francés Jean Girardot: no hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar la ley. Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan la verdad. Te reiteramos nuestro agradecimiento por tu atención y tu tiempo. Si deseas obtener información adicional, plantear interrogantes e inquietudes, no dudes en escribirnos por los correos electrónicos roxanas.morales@iesec.net y endrica.torres@iesec.net.